Está Gustavo Medele, que es el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, con nosotros, y ya lo saludamos. Gustavo, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Agustín Amado, Luciano Muñoz, Guadalupe Freire lo saludan. ¿Cómo está? Hola, buen día. Buen Sí, día. Agustín, gracias, gracias por la llamada. Bueno, ¿cuál es la mirada del gobierno neuquino? Sabemos que es de beneplácito, ¿no? por esta decisión. ¿Cuál va a ser el impacto concreto en territorio neuquino? ¿Y a partir de cuándo se va a empezar a visualizar ese impacto que va a tener una decisión de estas características, una inversión de 30.000 millones de dólares en Río Negro? Sí, bueno, es claro que la planta que se anunció significa un nuevo canal de exportación del hidrocarburo neuquino, ¿no? Es decir, hoy la actividad petrolera neuquina abastece los gasoductos que están instalados. Esta planta requiere de un nuevo gasoducto que lleve el gas hacia la costa rionegrina y también requiere que se haga la producción para llenar ese gasoducto, ¿no? Una vez que el proyecto ya esté funcionando a pleno, significaría casi el doble de producción de gas para, para llenar ese gasoducto, el doble de producción de lo que hoy produce Neuquén, ¿no? Con lo que el impacto directo para Neuquén es mayor actividad, ¿no? Esto significa hay que perforar más pozos, hay que mantener más producción, hay que tener más gente en el campo. Póngale números a eso, Gustavo. Si eso significa ponerle, digamos, aumentar la producción, ¿en cuánto se incrementa? ¿Y cuánto se traduce, por ejemplo, en fuentes de trabajo, en empleo? Bueno, básicamente el proyecto final, porque el proyecto tiene distintas etapas, ¿no? Sí. Pero el proyecto final, ya cuando esté concretado, va a significar unos 100 millones de metros cúbicos de producción de gas por día, ¿no? Para ponerlo en comparación, hoy la provincia de Neuquén, en invierno, en su máxima producción, debe llegar a ese número, ¿no? A los 100 millones, y en verano debe caer a unos 50 millones. Quiere decir de que estamos, este proyecto, ya en su etapa madura de desarrollo, significa toda el equivalente a la producción en invierno que tiene la provincia de Neuquén. Sería duplicar la producción de gas, básicamente, pero con la ventaja de que este proyecto no debería haber las caídas en invierno, ¿no? Por lo tanto, en términos de actividad, todo lo que está relacionado con el gas debería duplicarse, ¿no? Claro. Ahora bien, de toda Gustavo, la actividad, sí. no, con consultarte respecto hablábamos y dábamos en el principio del programa la importancia que tiene que ver esto no solo para Río Negro, sino también para Neuquén, ¿no? Ambas provincias juntas. ¿Va a ser el momento también de ver un diálogo muchísimo más fluido en estos términos, digo, entre ambos gobiernos provinciales? Bueno, claramente hay un interés dictado por la actividad, ¿no? Hoy es difícil pensar el desarrollo de Vaca Muerta sin Río Negro, porque estamos de acuerdo que si lo vemos como una comarca petrolera, la instalación de empresas, el acceso a capital humano no está regido estrictamente por límites provinciales, es decir, hay gente que trabaja en Vaca Muerta que vive en Cipolletti, en Roca, que viene de Cinco Saltos, y el desarrollo de capacidades está en la comarca petrolera en sí misma, ¿no? Asimismo hay, como ustedes saben, parte del uso de arenas en las fracturas de Vaca Muerta viene de Río Negro, con lo que la sinergia en la región es completa hacia el desarrollo de esta actividad. Por lo tanto, entendemos que la comunicación es constante y el interés también es de ambas provincias de que este proyecto salga a la luz, ¿no? Ujú. ¿Y qué información tiene respecto de la otra planta de GNL, la de PAE, que también está en diseño para hacer en la costa atlántica rionegrina, ministro? Bueno, no mucho más de lo que está publicado. En términos de plantas de gas natural licuado, eh, durante la historia han habido muchos proyectos y estos proyectos que estamos viendo ahora no es que salieron hace poco, ¿no? Son proyectos que tienen muchos años, precisamente porque es claro que el desarrollo del volumen de gas y petróleo que tiene
cuenca neuquina necesita de muchos proyectos de esto, ¿no? Por lo tanto, hay proyectos de este tipo, hay proyectos también de micro gas licuado, ¿no? Que son proyectos por ahí de menor alcance que permitirían también exportar a Chile, o inclusive más dentro de la región. Por lo tanto, nosotros lo vemos muy positivo el hecho de que un proyecto como el de YPF Petronas tenga posibilidad y factibilidad, hace que otros proyectos que también están bajo estudio tengan también posibilidades, ¿no? Entonces, me parece que estamos viviendo una etapa en la que vamos a poder ver más proyectos de este tipo hacerse realidad, ¿no? Usted decía que esto va a implicar digamos, esta inversión de Petronas YPF o YPF Petronas de 30.000 millones, bueno, va a impactar porque va a permitir prácticamente duplicar la producción de gas. Ahora, esto se da en el marco de un régimen de incentivo a las grandes inversiones que implica básicamente una disminución de la carga fiscal. Entonces, duplicar la producción de gas no significa necesariamente duplicar los ingresos provinciales en términos de, por ejemplo, yo me imagino de coparticipación o de regalías. Dígame usted si estoy en lo cierto o no, y eventualmente cuál es ese impacto que va a tener hacia el Estado o para el Estado neuquino esta mayor productividad. Digamos, la producción se va a duplicar. Ahora bien, los ingresos que genera para el Estado neuquino esta mayor productividad, ¿qué tipo de incremento van a tener? Bueno, acá hay que mirarlo de varios ejes, ¿no? Seguramente con las reducciones impositivas los ingresos no van a ser lo mismo que si se duplica la actividad bajo estas condiciones, o bajo las condiciones actuales. Pero también es cierto que este proyecto no existiría bajo las condiciones actuales, porque claramente hay proyectos que no son factibles, y eso no solamente con este proyecto, ¿no? Hay otros proyectos y creo que en la zona se habla mucho del convencional, ¿no? Petróleo en el convencional claramente hay, sin embargo, a los regímenes actuales de costos operativos no son rentables, ¿no? Por lo tanto, la segunda mirada que nosotros vemos es si no existen estas condiciones de grandes inversiones y este proyecto no existe, claramente, aunque los impuestos no sean menores, sería cero la producción, ¿no? Por tanto, entendemos que a esto hay que mirarlo como un sistema, ¿no? Posiblemente lo recaudado por este tipo de proyectos sea menor a lo recaudado por otros proyectos, pero de no existir estas bajas impositivas sería cero, ¿no? Ujú. Ministro, vuelvo un poco a lo que le planteaba anteriormente, ¿no? El anuncio en sí, bueno, se habla de que es la mayor inversión de la historia para la provincia, digo, toda la información con la que uno va entrando en contacto habla justamente esto, ¿no? De un hecho único del que todavía obviamente no se sabe porque no ha comenzado, digo, pero mi consulta va puesta ahí, digo, ¿hay real dimensión de lo que se viene por delante? Y esto se lo pregunto en términos del sector industrial, obviamente de ambos gobiernos, digo, ¿están todos realmente, no sé si la palabra es comprometidos, pero preparados para lo que se viene? Bueno, claramente es una actividad que la industria ya hace, ¿no? Estamos hablando de perforación de pozos de gas, de poner caños de transporte de gas. Estamos hablando de actividades que la región sabe hacer y hace. Por lo tanto, la primera parte, digamos, de entender el desafío, creo que la industria local lo tiene muy claro, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con las condiciones de productividad, ¿no? Porque si uno crece y cada nuevo barril de gas o petróleo cuesta más que el anterior, eso lo haría inviable a cualquier proyecto. Entonces, nuestro desafío y el desafío de la industria tiene que ver con, bueno, cómo esa nueva producción, como bien dijimos recién, quizás tenga menos ingresos para la provincia en términos de recaudación por estas disminuciones impositivas, pero si el costo disminuye y si hay más proyectos viables, lo que termina pasando es que va a haber más gente trabajando en estos proyectos, posiblemente también ayude a hacer viable otros proyectos que hoy por temas de costos no están siendo viables,
Y segundo, también impulsa al sector productivo a entender, bueno, cómo invertir en rutas, en capacitación de personal, en educación, y creo que para eso seguramente han escuchado al gobernador hacer mucho énfasis en este elemento de la base de infraestructura para soportar este crecimiento, que tiene que ver con estos programas de beca, tiene que ver con asegurarnos de que los alumnos estén más tiempo en el aula y puedan salir capacitados para poder conseguir trabajos de calidad en la industria, con la construcción de rutas. Claramente este proyecto no es solamente hacer el pozo y transportar el gas, lleva un compromiso de toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que por lo menos se entiende y se está trabajando en ese sentido, ¿no? Claro, le puedo chusmear porque recién me dijo en su respuesta que hay proyectos que no están avanzando por cuestiones de costos. ¿Cuáles eran esos proyectos o cuáles son y están pendientes? Bueno, básicamente hay una serie de proyectos de distintas empresas que tiene que ver con algo similar en menor escala, ¿no? Estos proyectos de 30.000 millones de dólares de inversión tienen que ver con 100 millones de metros cúbicos de compresión y el volumen que eso significa, ¿no? Sin embargo, hay proyectos de menor escala que significan por ahí la exportación de gas a Chile, que significan por ahí poder llevar a gas a regiones cercanas a la zona sin tener que hacer gasoductos. Por lo tanto, ese tipo de proyectos que siempre están en cartera, que hoy no son viables, entendemos que a medida que esto avance podrían ser viables, ¿no? Me entiendo. Esto es un proyecto en etapas, esto es una inversión que se va a ir desgranando, pero por etapas. ¿A partir de qué momento empiezan a notarse estos primeros impactos en la economía local? Más allá de esto que tiene que ver con lo declamativo, con la información que se está conociendo por estas horas, digo, ¿cuándo esa progresión, ese crecimiento progresivo de la producción va a comenzar a sentirse en esto que acaba de describir durante estos minutos que llevamos de charla, ministro? Bueno, básicamente el proyecto incluye la construcción de un gasoducto, ¿no? Estamos hablando de un gasoducto de 650 kilómetros de Neuquén hacia la costa rionegrina. Eso podemos esperar que lleve el tiempo que ustedes ya han visto otros gasoductos similares, que serán 2 años o quizás un poco menos. El segundo tema es la planta ya para comprimir este gas, que obviamente va a tener su tiempo de instalación, de construcción y llegar al país. Y una vez que nosotros tengamos esos 2 caminos andando, hay que empezar a perforar los pozos. Y como todo en el petróleo, quizás los tiempos no sean lo rápido que uno quisiera, pero entendemos que por cómo está constituido el proyecto, puede ser bastante rápido, ¿no? En el sentido de que la planta claramente ya podría venir semi-armada, ¿no? O sea, no habría que construir una planta de estas que en condiciones normales puede llevar 5 o 6 años, ¿no? La construcción de Entiendo que la primera etapa incluye la llegada de un barco que hace un barco planta, sería Es correcto, eso es lo que está explicado en el proyecto y yo entiendo que antes de confirmar el barco y qué tipo de planta va a venir, seguramente los inversores van a querer tener asegurado la construcción del gasoducto y otros elementos. Por lo tanto, no vemos que sea un proyecto que nos vaya a impactar en el corto plazo, pero el impacto en el mediano plazo va a ser grande, ¿no? Uh-huh. ¿Qué idea digo, porque esto genera rápidamente una suerte de expectativa? Imagino, pasado mañana la terminal se empieza a llenar de gente llegando a Neuquén en busca de horizontes laborales en el mundo del petróleo. ¿Qué le dice digamos, a esa gente, a ese público, a esos argentinos expectantes respecto de lo que puede significar este crecimiento de Vaca Muerta a partir de esta inversión, ministro? Bueno, dos temas, ¿no? Número uno, si bien las inversiones van a ser a largo plazo, a mediano y largo plazo, la preparación comienza en el momento en el que ya la inversión está comprometida, ¿no? Esto quiere decir que ya sabiendo que
que el proyecto está sancionado, que se contrata el gasoducto, que se hacen los compromisos para la instalación de la planta, ya ese es un indicador claro que dice, bueno, sabemos que de acá a cierta cantidad de tiempo vamos a necesitar de este incremento de personal, de la construcción de escuelas, de hospitales, de rutas. Por lo tanto, me parece que acá hay que estar atentos a las señales de certidumbre, es decir, cuando ya se confirmen las distintas etapas del proyecto, me parece que a todos nos va a dar la certidumbre de poder avanzar también nosotros dentro de la construcción del entorno que necesita esto. Entendamos que una persona que entra al mundo petrolero necesita varios meses, ¿no? para por lo menos empezar a trabajar, y varios años para volverse productivo. No es una actividad que rápidamente uno pueda desembarcar y ser productivo y no lastimarse y no lastimar el medio ambiente. Por lo tanto, ese periodo de preparación tampoco es corto, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hay que estar atento a las señales de cuándo se van dando los distintos pasos, ¿no? Yo no sé si usted digamos, con las frases de la sabiduría popular tiene digamos, alguna ficción o no. Yo sí. Hay una que dice: cuando la limosna es grande, hasta los santos desconfían. Y esta es una inversión hiper recontra millonaria, ¿no? ¿Cómo prepararse para no estar frente a una defraudación, no una defraudación, porque eso tiene otras connotaciones? Sí, para no nublarse, una frustración, como para no enfrentarse a una frustración, digo, porque es una inversión recontra millonaria, es decir, ¿cómo se hace para darles, no es certeza tampoco el término, digamos, para darle la tranquilidad de que esto se va efectivamente a dar en los plazos de los cuales se está hablando, ministro? Bueno, yo pienso que acá hay que modular las expectativas basado en la señal, ¿no? Por ejemplo, y esto es como cuando uno hace una casa, ¿no? Primero tiene que cerrar el lote, ¿no? Después tiene que contratar al constructor, conseguir los permisos de construcción, y claramente cada una de estas etapas nos va achicando la incertidumbre, ¿no? En este tipo de proyectos es exactamente lo mismo, ¿no? Y como bien decimos, nosotros estamos atentos a estas distintas señales que nos permiten comprometernos en distintas inversiones, ¿no? Ya sea loteos en las ciudades involucradas en el desarrollo, asimismo las empresas locales, pymes locales y de servicio, tendrían que contratar gente cuando ya vean señales concretas de que que va avanzando el proyecto. Por lo tanto, desafortunadamente no hay una sola señal que nos pueda indicar, hay que estar atento a todas las señales de distintas etapas del proyecto. Claro. Ministro, a propósito de esto que estaba marcando ahí, el contratar gente, sí, la toma y los puestos de trabajo, ¿va a haber prioridad justamente para las personas que sean residentes de la provincia? Porque esta noticia va a recorrer el mundo y ya lo hay en Neuquén, personas de todos lados, de todos los sectores, digo, y acá va a pasar lo mismo. ¿Va a haber prioridad justamente para quienes residen aquí? Bueno, claramente hay el personal petrolero, y como dije al principio, tiene una etapa de desarrollo importante, ¿no? Es decir, no es que cualquiera puede ir a un campo petrolero y no lastimarse a sí mismo o no lastimar a sus compañeros. Por lo tanto, gente que ya está en el sector, claramente, o que está en la zona, claramente tiene una prioridad, en el sentido, una prioridad técnica, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos parientes que han trabajado en el petróleo, tenemos un entendimiento de lo que significa levantarse a las 4 de la mañana para ir a Niel, o sea, hay una cierta cultura, digamos, ¿no? formación, Claro. si uno quiere, ¿no? De lo que significa vivir en una comarca petrolera, que también nos hace mucho más hábiles y propensos a entender la dinámica. Esto de trabajar 1 por 1, 2 por 1, no es un tema que nosotros lo tomamos muy liviano porque lo vivimos todo el día, pero no son temas que son fáciles de digerir tampoco, ¿no? Por lo tanto, me parece que esa selección, las empresas de servicio y petroleras lo tienen muy claro, y es una selección, casi diría yo, local, ¿no? Gente que está expuesta al sector,
está mucho más capacitada para afrontar estos desafíos, ¿no? Ministro, le agradecemos mucho la gentileza de atendernos, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por la llamada. Por favor. Gustavo Medel es el ministro de Energía de la provincia de Neuquén. Con él hablamos respecto de lo que implica la instalación de una planta compresora de gas en la zona atlántica rionegrina.